Esta semana el gobierno boliviano nacionalizó la empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos SAPSA, una filial de las compañías españolas Abertis y AENA. Una expropiación que no es la primera que ha sucedido en la región y justamente con capitales españoles. Por eso queremos ver qué es lo que sucede en esta situación. Hay un desinterés, hay problemas con las inversiones de aquí a futuro justamente por estos reveses. Vamos a conversar con el embajador de España en nuestro país, Íñigo de Palacio. Embajador, muchas gracias por estar aquí en DFM. Buenos días, gracias al Diario Financiero. Muchas gracias. Hablemos primero del hecho en concreto, lo que ha ocupado por supuesto la pauta noticiosa, esta expropiación de SAPSA. Han habido varios diálogos, digamos, bastante diplomáticos entre el gobierno español, también el gobierno boliviano, pero claramente hay un punto álgido. Mi primera pregunta es, ¿cuál es la visión de usted como embajador, como diplomático, con respecto a este punto? Bueno, yo creo que hay que distinguir varios aspectos en lo que se ha producido esta semana en Bolivia. Por un lado, el derecho del gobierno boliviano a nacionalizar propiedades, bienes, recursos en su país. Ese es un derecho que nadie le discute. De hecho, el gobierno de España reconoce ese derecho del gobierno de Bolivia y asimismo lo ha dicho la compañía Abertis, que ha actuado como portavoz de SAPSA. Pero por otro lado, las expropiaciones deben hacerse de acuerdo con las normas del derecho internacional. Y el derecho internacional dispone que deben respetarse determinados procedimientos, fundamentalmente la fijación de un justo precio para la indemnización y evitar desde luego que se produzcan disquisiciones jurídicas como las que estamos comprobando se están produciendo en otros países en casos similares de expropiaciones. Y por último, en tercer lugar, yo diría que hay que hacer una consideración política a lo que se ha producido. Que eso es muy importante y eso es lo que también está ocupando. Y la consideración política, por un lado, es doble. Hemos asistido en el último mes a una reunión muy importante, CELAC, Unión Europea, sobre la promoción de inversiones medioambiental y socialmente sostenibles, y en el curso de esas conversaciones y en el contexto de la declaración de esa reunión hemos fijado la necesidad de la creación de marcos estables y transparentes, aun respetando el derecho de regulación de los Estados. Acciones como esta claramente quiebran la confianza para la promoción de esas inversiones en las condiciones en que se están produciendo. Y por ello el Gobierno de España ha sido claro y terminante al reconocer el derecho del Gobierno de Bolivia a proceder a la expropiación, reclamando la indemnización adecuada, pero también manifestando que la repetición de los hechos y la manera en la que se ha producido esa relación con las empresas españolas, anteriormente con Iberdrola, con Red Eléctrica Española y ahora con SAPSA, muestran un espíritu poco amistoso que llevará a la revisión completa de nuestras relaciones con Bolivia. De hecho, el gobierno español dijo que esto tendría consecuencias y en contrarrespuesta el presidente Evo Morales señaló que las relaciones con España, con el gobierno español, por supuesto, que se mantienen y si no se llegan a mantener por este tipo de hechos, tendrían que mantenerse con las organizaciones sociales españolas. ¿Cuál es su opinión con respecto a estos diálogos que se mantienen dentro de la diplomacia, pero claramente muestran un descontento de las dos partes? Mire, yo he estado destinado desde el año 85 hasta el año 87 en Bolivia. Conozco el país y fui testigo del inicio de una prioridad, de una atención absolutamente especial de la cooperación española hacia Bolivia, que se ha mantenido desde aquellos años, la mitad de la década de los 80 hasta el día de hoy. Hemos invertido una cantidad ingente de recursos en un espíritu de cooperación con los sucesivos gobiernos de Bolivia y los diversos presidentes. Lo que nosotros queremos transmitir es que no es comprensible, no es aceptable que en el marco de relaciones diplomáticas se produzcan medidas claramente inamistosas con ocupación de sedes por parte de las fuerzas militares y con esta repetición de acciones que he de recordar en los casos anteriores, en el caso de Iberdrola y Red Eléctrica Española, no han conducido todavía a la debida indemnización. Nosotros exhortamos al gobierno de Bolivia a que agilice los procedimientos de indemnización de nuestras empresas y que confirme en sus relaciones con España la voluntad de seguir recibiendo nuestras inversiones y mantener las excelentes relaciones que hemos tenido con Bolivia durante todos estos años.
Es una pena que a veces se adopten medidas que pueden tener consecuencias y al final son consecuencias de las que acaba sufriendo el pueblo boliviano, que no tiene culpa, claro, en este caso, de determinadas decisiones desafortunadas. Embajador, ampliemos a la región, porque Bolivia es un país que ha llevado a cabo estas nacionalizaciones, expropiaciones, pero también tenemos otros exponentes, como por ejemplo Argentina, el bullado caso de YPF con Repsol, y también el gobierno venezolano. Mi pregunta va a las conclusiones que se toman con esto. ¿Hay señales de desinversión para las empresas españolas justamente por la falta de certeza jurídica que podría mostrar América Latina? ¿Se está sintiendo esto en los empresarios españoles? No, gracias a Dios claramente no. Yo creo que las cifras que se han manejado durante la reunión de la Unión Europea y CELAC el pasado mes de enero han confirmado con fuerza que España sigue siendo el segundo inversionista mundial en la región de América Latina tras Estados Unidos, con la particularidad de que las inversiones españolas están prácticamente en todos los países y concentradas en una amplia diversidad de sectores, a diferencia del patrón inversor de otros estados de dentro de la Unión Europea y de fuera. De la Unión Europea somos claramente el primer inversor. Esta tendencia se ha ido profundizando en los últimos 2-3 años a pesar de la crisis que atraviesa España, y yo diría que incluso precisamente por la crisis. Uno de los efectos fundamentales primeros de la crisis española ha sido el de mover a las empresas españolas a una mayor internacionalización. Los capitales muchas veces no faltan cuando hay buenos negocios, claro, y hay buenos negocios en América. De manera que claramente... También se diversifica el riesgo en ese sentido. Efectivamente, efectivamente. Entonces yo puedo afirmar claramente que no existe una tendencia regresiva. Somos capaces de enfrentar las situaciones que se nos presentan por la vía de la negociación con aquellos países que han tenido dificultades con las empresas españolas, pero en términos generales, si comprobamos cuál es la situación de nuestras inversiones, es una situación sana, sólida y muy constructiva. Y el caso de Chile me parece paradigmático. El año pasado ha habido más de 2.000 millones de dólares de nuevas inversiones españolas en el país, lo que nos sigue afirmando como segundo inversor extranjero, y así seguirá siendo, porque país como Chile es difícil de encontrar en estos días y ofrece unas oportunidades de inversión y de crecimiento absolutamente extraordinarias. Embajador, con su análisis queda claro que estas situaciones están consideradas por los gobiernos finalmente, se respeta el Estado de Derecho del gobierno, digamos, patrocinador en este sentido, donde están las inversiones españolas, pero me gustaría hacer una división entre cuáles son los casos donde podría haber una mayor problemática. Una expropiación, pensando, y de hecho ya lo conversábamos anteriormente, la expropiación puede ser bien llevada cuando se cumplen los compromisos. ¿Y qué pasa cuando no se cumplen? Por ejemplo, cuando no se paga lo que se está exigiendo por parte de la empresa a los distintos gobiernos. ¿Qué sucede ahí? Bueno, hay distintos casos. Efectivamente, en América se han producido casos de expropiaciones respecto de empresas españolas, donde se ha producido inmediatamente una indemnización de acuerdo con una valoración del justo precio del valor expropiado. No ha sido así en otras circunstancias, y entonces se pone en marcha, según la legislación interna o los contratos, un procedimiento de evaluación del valor expropiado. Se negocia posteriormente con la compañía expropiada con vistas a alcanzar un acuerdo, y si no se produce ese acuerdo, se aplican bien los mecanismos de solución de controversias que España tiene contemplados en acuerdos bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones. Es, por ejemplo, el caso de Chile, es el caso de Bolivia, el caso presente, y finalmente, si no se llega a un acuerdo, se acude a los mecanismos de arbitraje internacional, normalmente el FIADI en Washington. Lo que no quiere decir, lamentablemente, que una vez que recae una decisión en materia de indemnización por una expropiación realizada, esas indemnizaciones sean finalmente satisfechas a la empresa perjudicada. Finalmente la negociación justamente puede llegar a ese punto. Yo creo que es siempre mejor un acuerdo alcanzado a través de la negociación que acudir a mecanismos arbitrales de solución. A litigios que pueden durar muchos años y también van a tener un costo por tiempo. Efectivamente, y tampoco aseguran, como digo, que finalmente sea satisfecha esa indemnización. España tiene un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones con Bolivia. Al amparo de ese acuerdo, debo recordar que SAPSA ya presentó una demanda arbitral al gobierno boliviano por la congelación de tarifas.
He de recordar que en el caso concreto de Bolivia no se han respetado las condiciones de la concesión. Prácticamente las tarifas por derechos de embarque y aterrizaje han estado congeladas durante una década. Al mismo tiempo, en el 2005 no solo se congelaron, sino que se bajaron las tarifas en perjuicio de la compañía. El gobierno impuso desde el año 2005 al 2012 unos incrementos muy importantes salariales por encima de la inflación, colocando a la empresa en una situación complicada, y eso es lo que ha llevado a que se presente esa demanda en arbitraje por compensación de 90 millones de dólares, que es en lo que se estima el perjuicio producido por la congelación injustificada de tarifas a la luz del contrato de concesión y por el lucro cesante que se va a producir por la terminación anticipada de la concesión que ahora se expropia. Embajador, por último, y quiero llevarlo a lo que fue la reunión CELAC Unión Europea, que justamente, y en este punto se ve un poco el reflejo de lo que finalmente nos sucedió. Dentro de los compromisos de la Declaración de Santiago, uno, y que causó algo de discusión y finalmente no se aprobó, fue el de la certeza jurídica. Sí. Entonces aquí podemos ver un reflejo justamente de los países del ALBA, que fueron los que no firmaron, sí, que ven algo de, se sienten algo nerviosos y ven algo de incertidumbre con respecto a este punto. ¿Qué podemos sacar de conclusiones de esto, justamente con este tipo de casos, el caso de SAPSA? No, tiene total razón en recordar que efectivamente hubo una enorme discusión sobre el asunto de la garantía de las inversiones extranjeras, que era precisamente, como decía al principio, el objeto fundamental de nuestra región como promotor de desarrollo económico y social. Pero finalmente se llegó a un compromiso en la Declaración de Santiago, fruto de esa reunión UE-CELAC, y en su apartado 45 recuerda la obligación de mantener marcos estables y transparentes para las inversiones extranjeras, aún reconociendo el derecho de los Estados a dictar marcos regulatorios que ninguno de nosotros discute, porque es un derecho de soberanía. En definitiva, se han enfrentado dos visiones del problema, hemos llegado a ese compromiso. Yo sigo convencido de que acciones como las realizadas la semana pasada en Bolivia van en contra del espíritu acordado en Santiago, va en contra de la creación de esos marcos estables. La palabra estabilidad es muy importante en las inversiones, y transparente. Y de manera que al final es inevitable que, si bien España seguirá siendo un inversor sumamente importante en América Latina, los inversores, que en definitiva son inversores privados y manejan capitales privados, mirarán con suma atención, con sumo cuidado, cuáles son los mercados, los países de destino de las inversiones que otorgan garantía y seguridad para las inversiones, y cuáles no ofrecen esas condiciones, y adoptarán sus decisiones en consecuencia. Yo le quiero garantizar que América Latina está en un momento de su desarrollo absolutamente crucial, que es un continente de una prioridad estratégica para España y para nuestras inversiones, que no solo no vamos a salir, sino, como decía, vamos a seguir incrementándolas, pero por supuesto veremos con suma atención cuáles son los mercados que acogen adecuadamente a nuestros inversores y a nuestras empresas y les ofrecen garantías, como es el caso de Chile, y así lo tuvo la oportunidad de recordarlo el presidente Rajoy en sus contactos con el presidente Piñera durante su visita el pasado mes de enero. En ese sentido, Chile es un ejemplo. Hay otros muy importantes en la región, fundamentalmente en los países de la Alianza del Pacífico, y ese es el modelo que España quiere animar y alentar. Perfecto. Embajador, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Hasta luego. Y a ustedes, por supuesto, ya invitados a una nueva entrevista aquí en DFTV.